que siguen ahí con nosotros, muy seguros de que están disfrutando, ¿verdad? Lo que estamos hablando, estos temas son tan interesantes, uno podría hablar y hablar y hablar, pero la verdad que queremos ser puntuales porque, por cuestiones de tiempo. Hay hoy en día quizás ciertos personajes dentro de esta trama que parecen ser nuevos. Has mencionado mucho a Irán. ¿Por qué entendemos que Irán es una pieza clave en este nuevo conflicto? Fíjate, tuvimos recientemente el bombardeo que hubo a los israelitas, la respuesta muy agresiva también que hubo de parte de Israel, pero nos cuesta un poco creer que no es una especie de juego de ajedrez geopolítico que se está jugando. Yo quisiera que me hablaras un poco del papel de Irán y de China en estos momentos. Bueno, mire, hay que no perder de vista a Irán en todo, porque Israel... Porque de verdad jamás tiene todo Jamás ese... es un grupo político, militar, que está en la Franja de Gaza, no es que tiene el apoyo de Irán. Okay. Hezbollah, que está en el Líbano, que es un grupo que está en el Líbano, en el norte de Israel, o sea, la frontera de Israel con el Líbano, ahí está Hezbollah. Hezbollah tiene apoyo de Irán. ¿Qué persigue Irán con este apoyo? Sí, Siria, dirigida por Bashar al-Assad, es alawita. Los alawitas es una línea de los chiitas, porque los alawitas vienen de Ali, el esposo de Fátima, la hija del profeta. Entonces, Irán es el gran, para Occidente, es el gran problema en el Medio Oriente. ¿Qué quiere Irán? Porque fíjese que ahora Israel ha abierto relaciones con Marruecos, que es un pueblo árabe, totalmente islámico. Tiene ya relaciones comerciales muy abiertas con Arabia Saudita, con Bahrein, con los Emiratos Árabes. O sea, Israel está aperturándose frente a los árabes, a pesar de que su gran problema interno es con Palestina, con Hamas. Que Hamas tiene un problema interno con Al-Fatah, el grupo que está en Cisjordania. Pero cuesta creer que Hamas tenía la tecnología y los recursos para orquestar esos ataques. Pero ahora vamos con el tema de Irán. Irán es el gran problema para Israel. A Israel lo que más le preocupa es Irán. ¿Qué es lo que quiere Irán? Sí, Irán no tiene frontera con Israel. La gran frontera que tiene Irán del lado este es con Irak. Irak sí tiene una gran frontera que llega a Siria, llega a Turquía y forra al Líbano, forra a Jordania y llega a Arabia Saudita, pero no tiene frontera. Entonces a Irán le interesa Irak para llegar a Israel. Estamos hablando de un problema territorial, parece ser. No, es un problema de expansión. Es un problema de expansión porque Irán prácticamente está solo con 21 países árabes que están más o menos cohesionados, aunque dentro de los mismos árabes se viven matando por el fundamentalismo, pero más o menos están cohesionados en torno a Arabia Saudita y Egipto. Están utilizando la religión como quizás un detonante para lograr otros objetivos, o sea, están enmascarando otros objetivos a base de religión. Lo que pasa es que Irán, fíjese, pasa un problema con Irán. Después de la revolución de los ayatolá, Irán ha sido bloqueada. Irán se siente sola y desprotegida en la zona por la actitud hostil de Estados Unidos y Europa. Lo han bloqueado económicamente. Irán tiene acceso al estrecho de Hormuz, que por donde sale toda o casi toda parte del petróleo del mundo. Entonces, Irán no puede negociar su petróleo con Europa. Irán es el segundo país del mundo que tiene el costo del petróleo más barato. El petróleo más barato de costo de producción está en Arabia Saudita. Creo que anda por 3 o 4 dólares un barril de petróleo, el costo. Irán lo tiene como en 5, después Rusia. Entonces, Irán, si abren las puertas para que Irán pueda negociar con Europa y con todos los países, Irán afloja. Pero después de la revolución islámica, después de la revolución de los ayatolá, Irán ha sufrido un bloqueo muy fuerte. Entonces, Irán, como un mecanismo de defensa, porque en esto todo hay un poco de verdad de un lado y de otro, Irán como un mecanismo de defensa está enriqueciendo uranio. ¿Quién apoya a Irán?
Bueno, Irán está apoyada tiene buenas relaciones con China, con Rusia, con Venezuela, o sea, Irán siempre ha estado ligada a los gobiernos que son un poquito del ala de izquierda. O sea, recuérdate que Irán tiene una frontera con Armenia. Armenia y Azerbaiyán fueron parte de la Unión Soviética. Por eso este conflicto se destapó ahora entre Armenia y Azerbaiyán por la zona de Nagorno-Karabaj, que era una región que controlaba, como Azerbaiyán era parte de la Unión Soviética controlaba esos problemas. Y hay una gran influencia porque Rusia, y no es la Rusia marxista, no es la Rusia de Lenin, desde los zares de Catalina la Grande, siempre ha tenido interés en el Asia Central. Además, no podemos perder de vista que Rusia tiene una base militar en Siria, por eso sus buenas relaciones con Bashar al-Assad. Entonces, Medio Oriente sería quizás una especie de tablero de ajedrez de las grandes potencias, es realmente el escenario de la famosa guerra, la tercera guerra, ¿no? O cuarta, algunos la han llamado la cuarta hay que ponerle guerra. mucha atención al Medio Oriente, porque Medio Oriente puede ser un detonante muy feo. ¿Para quiénes? Para el mundo entero. Para el mundo entero, porque Irán está enriqueciendo uranio para la fabricación de bombas atómicas. Nucleares, ¿no? De bomba nuclear. Y Israel es quien lleva la bandera de alarma a todo Occidente para que Irán descontinúe su enriquecimiento de uranio. Entonces, Irán está enriqueciendo uranio de manera oculta. Los organismos internacionales están vigilando la posición de Irán. Irán dice que el uranio para su fabricación de su bomba no es para atacar a nadie. Y lo único que pide es que se llegue al acuerdo que hizo Obama en el 2015, que fue roto por Trump, que el enriquecimiento sea lento. Porque Irán se siente también solo en la zona, porque está rodeado de árabes que son sunitas, que están en contradicción con la revolución de los ayatolás. Porque hay una situación, el dólar, la fortaleza del dólar, se la da el negocio que tiene Estados Unidos con esos pueblos árabes para que todo el petróleo se venda en dólar. Entonces, ¿qué dice Irán? Yo voy a vender mi petróleo, pero no en la moneda que otros quieran, porque Irán quiere fortalecer la moneda rusa y la moneda china. Pero en un mundo en donde estamos hablando de reducción de ese tipo de combustibles, que estamos hablando de otras fuentes de energía, ¿realmente sigue siendo el petróleo tan esencial, un punto tan focal en este conflicto, o volvemos otra vez a que es un problema de las grandes potencias? La vocación ahora es tratar de usar lo menos petróleo posible, pero hay una gran producción de gas para Europa, que Irán ha querido utilizar a Irak para hacer unos oleoductos, como está haciendo Rusia, que tiene uno que le suministra el gas a Alemania y pasa por Ucrania. Y como ya Ucrania no es aliada de Rusia, está haciendo ahora uno por el Báltico, por el Mar Norte. Ahora, ¿cuál es la mayor potencia nuclear de la zona? ¿No sigue siendo Israel? Israel. Entonces... Israel. Y ese es el temor de Israel. Israel es la mayor potencia de la zona. Israel es el país uno de los países más pequeños, pero el país mejor armado, con un o sea, que a la provocación que reciba Israel tuvo ahí que armarse. Se puede armar. Claro. No, y además que Israel tiene la ventaja. Israel tiene la ventaja, no solo que está frente al Mediterráneo y tiene una buena costa del Mediterráneo, sino que Israel emigró toda la burguesía sólida europea, o sea, que se reflejó en los judíos askenazí y los judíos sefardí. ¿Cuál sería el peor escenario, Rafael? Porque nos quedan 2 minutos nada más. ¿Qué puede pasar? El peor escenario es que se sigan agrietando las relaciones entre Israel e Irán. Y si se agrieta con Israel, se agrieta con Estados Unidos, porque el gran aliado de Estados Unidos en la zona es Israel. O al revés, el gran aliado de Israel es los Estados Unidos. Sí, y además de los países europeos, porque Israel tiene buenas relaciones con toda Europa, que no lo tiene Irán. ¿Estamos cerca de una guerra?
Yo no creo, yo creo que la sensatez va a primar siempre. Yo creo que la situación que se presentó en la Franja de Gaza, el que no tuvimos tiempo de desarrollar, que fue lo que provocó la Hemos crisis, hablado y hablado. de lo que provocó la crisis en la Franja de Gaza, que fue el mes del Ramadán, que coincidió con el mes del Ramadán. Excusas religiosas una Sí, vez más. y unos desalojos que se produjeron en Jerusalén De Oriental. 6 familias, ¿no? 6 familias. Sí, 6 que son familias en un desalojo, palestinas. con una sentencia del Supremo, del Tribunal Supremo, el de ese desalojo, porque todos los judíos están comprando todo lo que se llama la Jerusalén Vieja, que tiene un imaginario muy profundo sobre el pueblo judío, el monte de Sión. Entonces, todo ese imaginario religioso está en el corazón del judío y ellos quieren recuperar esa zona. Además, ellos celebran el mes de cuando ellos tomaron a Jerusalén Vieja y todo coincidió con el mes del Ramadán y fue cuando el grupo Hamas comenzó a tirar los cohetes sobre Jerusalén. Pero el gran temor no es el grupo Hamas, porque Israel tiene un poderío muy fuerte para calmarlo. Israel le dice a esos muchachitos, cálmate. Aunque no hay ningún enemigo que débil, o sea, todos los enemigos son enemigos. Pero el gran problema de Israel es Irán, que Israel no quiere que Irán siga enriqueciendo uranio y que no quiere que haga la bomba atómica porque entienden que la bomba atómica en manos de los ayatolá, que han sufrido muchas lesiones por parte de Estados Unidos, pueden desencadenar en un problema para la zona. No dejó de ser un problema el califato del Estado Islámico, que era un califato que financiado por Arabia Saudita. Arabia Saudita había financiado parte de ese califato con fines de destruir a Siria, por la relación que Siria tiene con Irán y por la relación chiita de los alawitas que tiene Bashar al-Assad. Y ese califato que fue financiado y dirigido por gente de Al-Qaeda y ayudado por la secuela wahabista, fue un problema muy serio. Pero como había voluntad de Estados Unidos, de Turquía es un elemento importante en la zona, o sea, Turquía es un imperio en la zona, un imperio que hay que contar con él porque tiene un gran ejército, es un país euroasiático, tiene parte en Europa y parte en Asia, toda la Anatolia. Entonces, esos son los temas más candentes, pero el tema principal es Israel e Irán. Que Israel eso nunca buscando sobrevivir como nación, que eso no estamos hablando Israel de va a algo sobrevivir tan... porque yo creo que Israel, aunque está rodeado pero ya tiene buenas relaciones, abrió relaciones con Egipto, con Jordania, que es un país medio neutral, como que no suena. Ahora que tuvo un problema interno con la sucesión de Jordania, pero es un país que no se mete con nadie. Más El mismo occidentalizado. Líbano es tranquilo, aparte del grupo Hezbollah, el grupo con ayuda de los chiitas de Irán. O sea, Israel va, porque Israel es un pueblo muy trabajador, los judíos es un pueblo que tienen una formación muy familiar, muy profunda, es un pueblo que saben, donde quiera que hay un invento hay un judío. A veces yo veo a un predicador aquí que no quiere ponerse la vacuna o habla mal de la vacuna y él no se da cuenta que la vacuna hay una mano judía, un científico judío, y entonces ellos hablan del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y entonces quien hace la vacuna son los... Eso hay que dejarlo, todos esos fanatismos, a la larga hay que dejarlo. Sí, porque los grandes problemas del mundo han sido las ideologías, los nacionalismos y los fanatismos. Aquí vemos que hay un problema un poco más profundo y Sí. que se ha querido utilizar la mecha de la religión, pero ahí los únicos perdedores, adivina quiénes somos. La raza humana. La como raza todos humana, nosotros. así que es la única Así que tenemos que preservar. yo creo que sí. Se ha Y la querido paz. jugar a eso, que el problema es religioso, pero hay un problema económico porque el petróleo por muchos años dominó el mundo. Irán tiene una buena fuente de petróleo. El costo de producción es muy bajito, igual que el de Arabia Saudita. Y es un elemento importante porque si Irán vende todo el petróleo que quiere, la economía de Irán se mejora y crece. Porque Irán es un imperio. Las rutas comerciales también. Irán es un imperio. Además, Irán es un país, hay países que tienen suerte. Irán es un país que está bien ubicado, porque Irán es el paso de Oriente Próximo
al Oriente Lejano. O sea, todo el que quiere hacer un mandado de Europa por Irán tiene que cruzar, si no tiene que cruzar por el Mar Caspio. Pero Irán está bien ubicado, o como yo digo de Turquía, Turquía es un puente tendido entre Europa y Asia. Y Turquía por el Bósforo, todos los mandados que había que hacer había que cruzar por el Bósforo o por los Dardanelos, porque hay países bien ubicados y uno es Irán. Pero Irán e Israel son los gran tormentos en la zona. Ya. Irán que no se descuida con Israel, porque Israel es un país muy consolidado, aunque Israel tiene su problema interno ahora con Benjamín Netanyahu, que duró 12 años, y hay una crisis interna. Es un pueblo. Pero un pueblo cohesionado, sí. Te voy a dar un dato interesante ahí, porque lamentablemente nos tenemos que ir, pero esto es interesante, esto es bueno ponerlo. Realmente si te das cuenta de los pueblos de la antigüedad, el único que se mantiene como pueblo, con una identidad así cohesiva a nivel global, es Israel. No escuchas de los edomitas, no escuchas hablar de todos esos pueblos que se mencionan en los tiempos bíblicos. Sin embargo, seguimos hablando de los judíos. Pero Rafael, lo grande de ese pueblo es cómo se cohesionó sin territorio durante 2000 años. Bueno, y ahí está. O sea, la grandeza de ese pueblo judío, cómo se mantuvo cohesionado en torno a un criterio religioso que está expresado en su Biblia, la Torá y la Taná, y todos los cánticos religiosos en lo que encarna el imaginario de Israel. Y ese pueblo se mantuvo cohesionado. Y fíjate que el movimiento sionista fue en el imaginario de Sión, que era la casa del rey David. O sea, donde se construyó la casa del rey David, después el templo de Salomón. O sea, Israel, ese pueblo durante 2000 años se mantuvo cohesionado con ese imaginario bíblico y religioso. Eso es un gran pueblo. Así es. Bueno, pues esperemos que prime la paz y sobre todo también que prime aquí la justicia, que prime la institucionalidad. Fíjate todo lo que estamos pidiendo, la paz en el mundo y claro está la salud. Definitivamente claro. Es por lo que todos tenemos que orar en cualquier lugar del globo. Rafael, muchas gracias por haber compartido. Siempre es deleitoso este banquete intelectual que nos brindas. Bueno, gracias a ti, Adelina, Jorge, Elías. Sí. Yo sé que a ti te Con toca los tres un chin. apellidos. Sí, tú tienes un chin de por ahí de la zona. Sí, sí. Del Líbano. Del Líbano, que su símbolo es el cedro. Así es. ¿Verdad que sí? Sí, el árbol. Sí, el árbol del cedro. Y aquí, adivina qué. Los quipes, los quipes crudos. Aquí creo que es como una caoba. No, yo estoy relajando porque la verdad que donde hay un árabe, donde hay un libanés, donde siempre hay una buena comida, un buen quipe, un buen tabule, unas hojitas de parra rellenas. Eso nunca se queda. Y un falafel. Y el falafel, que es delicioso también. Sí. Gracias una vez más por haber compartido gracias, con nosotros. Sí. Y nada, te deseamos que te vaya muy bien, de verdad que sí. Gracias. Que todo se cumpla. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por haber compartido esta hora que estamos seguros que la han disfrutado al igual que todos nosotros aquí en el estudio. Les queremos un paquetón. Besos y que Dios les bendiga mucho. Sean felices, tengan paz y mucha salud. Nos vemos en una próxima.